Bienvenidos al Orden del Ser. En este episodio vamos a presentar la biografía y obra de uno de los teólogos y filósofos más importante de la historia, y posiblemente, el pensador más influyente en los 15 siglos que van desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona, también conocido como Agustín de Hipona, o simplemente San Agustín, es uno de los teólogos y filósofos más relevantes de la historia del cristianismo. Su vida y obra han dejado un legado duradero en la teología, la filosofía, y la ética occidental. Nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, actualmente Argelia, una ciudad del Imperio Romano en la provincia de Numidia, en el norte de África. Su madre, Mónica, era una cristiana devota, mientras que su padre, Patricio, era un pagano que se convirtió al cristianismo poco antes de su muerte. Agustín creció en un ambiente mixto, influido tanto por la fe cristiana de su madre como por la cultura romana clásica. Desde joven, Agustín demostró ser un estudiante excepcionalmente brillante. Recibió una educación clásica en retórica, literatura y filosofía, primero en su ciudad natal y luego en Madaura, donde estudió gramática. A los 17 años, se trasladó a Cartago, la gran metrópoli cultural de la región, para continuar sus estudios en retórica. Allí, su talento fue reconocido rápidamente, pero también se sumergió en una vida de excesos y búsqueda de placeres, que incluía el teatro y las relaciones amorosas. Durante esta etapa, se unió a una relación con una mujer con quien tuvo un hijo, Adeodato, en el 372. Aunque no se casó con ella, esta relación duró varios años. A pesar de esta relación y de su vida mundana, Agustín experimentaba una profunda inquietud espiritual. A los 19 años, la lectura del Hortensio, de Cicerón, despertó en él un fervor por la sabiduría y la verdad, pero inicialmente rechazó el cristianismo, viéndolo como una religión para gente sencilla. En su juventud, Agustín se sintió atraído por el maniqueísmo, una religión dualista que explicaba la existencia del bien y del mal como fuerzas opuestas. Pasó casi 9 años como seguidor, pero la falta de respuestas profundas de los líderes maniqueos y las contradicciones de la doctrina lo llevaron a desilusionarse. Esta creencia le ofreció respuestas iniciales a sus preguntas sobre el origen del mal, pero con el tiempo, las contradicciones del maniqueísmo lo llevaron a abandonarlo. En busca de nuevas oportunidades, Agustín se mudó a Roma en el año 383, donde continuó enseñando retórica, pero pronto se trasladó a Milán, en el 384, invitado para enseñar en la corte imperial. En Milán, la vida de Agustín dio un giro decisivo. La filosofía neoplatónica, que reinterpretaba las ideas de Platón, comenzó a influir en su pensamiento, ayudándole a concebir un Dios inmaterial, y a reconciliarse con las ideas cristianas. Las ideas de Platón lo ayudaron a compatibilizar la filosofía con la fe. Por otro lado, el obispo de Milán, San Ambrosio, también jugó un papel crucial. Sus sermones impresionaron a Agustín por su profundidad teológica y su oratoria, demostrándole que el cristianismo podía satisfacer tanto a la mente como al espíritu. La influencia de Ambrosio, combinada con el estudio de las escrituras y el ejemplo de su madre, Mónica, que había viajado a Milán para estar cerca de él, culminó en la conversión de Agustín en el verano del 386. El momento decisivo ocurrió mientras luchaba con sus conflictos internos, cuando escuchó una voz infantil que le decía, «Tole lege, toma y lee». Interpretando esto como una señal divina, abrió una Biblia al azar y leyó un pasaje de la Epístola a los Romanos, concretamente se abrió en el capítulo 13, que lo exhortaba a abandonar la vida de pecado y seguir a Cristo. Este episodio marcó su conversión al cristianismo. En el año 387, San Agustín fue bautizado por San Ambrosio junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio. Tras su conversión, decidió regresar a África y dedicarse a una vida de oración, estudio y servicio a la Iglesia. Sin embargo, su hijo Adeodato falleció poco después, en el 389, y su madre, Santa Mónica, murió en el 387 durante el viaje de regreso a África. En Tagaste, fundó una comunidad monástica donde vivió una vida de estudio, oración y enseñanza. Sin embargo, en el 391, durante una visita a Hipona, actual Enabe, en Argelia, fue ordenado sacerdote contra su voluntad inicial, pues la congregación lo forzó al ver en él un liderazgo espiritual. En el 395, fue nombrado obispo de la ciudad, cargo que ocupó hasta su muerte. Su vida se dividió entre la administración eclesiástica, la predicación,
la resolución de conflictos y la escritura. Aunque no dejó de lado su vida de estudio y reflexión, su enfoque principal fue la pastoral y la defensa de la doctrina cristiana. Durante su episcopado, se dedicó a combatir herejías, como el donatismo, que cuestionaba la validez de los sacramentos administrados por clérigos pecadores, y el pelagianismo, que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación. Sus escritos y sermones se convirtieron en herramientas clave para defender la ortodoxia cristiana. San Agustín escribió numerosas obras que combinan teología, filosofía y autobiografía. Entre las más destacadas se encuentran La ciudad de Dios, De Trinitate, sobre la doctrina cristiana, y por supuesto, Confesiones, que va a ser la protagonista en este audio. El pensamiento de San Agustín combina elementos del cristianismo, el neoplatonismo, y la filosofía clásica. Algunos de sus aportes más importantes incluyen la teoría del pecado original. Agustín argumentó que el pecado de Adán y Eva se transmite a toda la humanidad, y que sólo la gracia divina puede redimir al ser humano. El concepto de la gracia. En su lucha contra el pelagianismo, defendió que la salvación no depende solo del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. La filosofía del tiempo. La ética y el amor. Introdujo la idea de que el amor, caritas, es el fundamento de la vida moral, y que el amor a Dios debe orientar todas las acciones humanas. San Agustín murió el 28 de agosto del año 430 en Hipona, durante el asedio de la ciudad por parte de los vándalos. Fue canonizado por la Iglesia Católica y es considerado uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia Latina, junto con San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Su fiesta se celebra el 28 de agosto. El pensamiento de Agustín ha influido grandemente en teólogos y filósofos a lo largo de los siglos, y su obra sigue siendo estudiada a día de hoy en teología, filosofía, ética y literatura. Vamos ahora a exponer una interesante selección de extractos de su obra, Confesiones. Libro 1, capítulo 2. ¿Cómo invocar al Señor? Nada sería yo, Dios mío, nada sería yo en absoluto si tú no estuvieses en mí, pero, ¿no sería mejor decir, que yo no sería en modo alguno si no estuviese en ti, de quién, por quién, y en quién son todas las cosas? Libro 1, capítulo 7. Agustín confiesa los pecados de la infancia. ¿Acaso, aun para aquel tiempo, era bueno pedir llorando lo que no se podía conceder sin daño, indignarse acremente con las personas libres que no se sometían, y aun con las mayores, y hasta con mis propios progenitores, y con muchísimos otros, que, más prudentes, no accedían a las señales de mis caprichos, esforzándome yo por hacerles daño con mis golpes, en cuanto podía, por no obedecer a mis órdenes, a las que hubiera sido pernicioso obedecer? De aquí se sigue que lo que es inocente en los niños es la debilidad de los miembros infantiles, no el alma de los mismos. Vi yo, y hube de experimentar cierta vez a un niño celoso. Todavía no hablaba, y ya miraba pálido, y con cara amargada, a un hermano suyo de leche. ¿Quién hay que ignore esto? Dicen que las madres y nodrizas pueden conjurar estas cosas con no sé qué remedios. Yo no sé qué se pueda tener por inocencia, no sufrir por compañero en la fuente de leche que emana copiosa y abundante al que está necesitadísimo del mismo socorro, y que con solo aquel alimento sostiene la vida. Pero se tolera indulgentemente con estas faltas, no porque sean nulas o pequeñas, sino porque se espera que con el tiempo han de desaparecer. Por lo cual, aunque lo apruebes, si tales cosas las hallamos en alguno entrado en años, apenas si las podemos llevar con paciencia. Libro 1, capítulo 19. Describe algunos de los pecados de su infancia escolar. También hacía algunos hurtos de la despensa de mis padres, y de la mesa, ya provocado por la gula, ya también por tener que dar a los niños que me vendían el gusto de jugar conmigo, aun cuando ellos se divirtiesen igualmente que yo. En el juego andaba frecuentemente a caza de victorias fraudulentas, vencido del vano deseo de sobresalir. Sin embargo, ¿qué cosa había que yo quisiera menos sufrir, y que yo reprendiese más atrozmente en otros, si lo descubría, que aquello mismo que yo les hacía a los demás? Más aún, si por casualidad era yo cogido en la trampa y me lo echaban en cara, me ponía furioso antes que ceder. ¿Y es esta la inocencia infantil? No, Señor, no lo es, te lo confieso, Dios mío. Porque estas mismas cosas que se hacen con los ayos y maestros por causa de las nueces,
pelotas y pajarillos, se hacen cuando se llega a la mayor edad con los prefectos y reyes, por causa del dinero, de las fincas y siervos, del mismo modo que a las férulas se suceden suplicios mayores. Libro 1, capítulo 20. Recapitulación de todo el libro. Con todo, Señor, gracias te sean dadas a ti, excelentísimo y óptimo Creador, y Gobernador del universo, Dios nuestro, aunque te hubieses contentado con hacerme solo niño. Porque, aun entonces, vivía, sentía, y tenía cuidado de mi integridad, vestigio de tu secretísima unidad, por la cual existía. Guardaba también con el sentido interior la integridad de los otros mis sentidos, y me deleitaba con la verdad en los pequeños pensamientos que sobre cosas pequeñas formaba. No quería que me engañasen, tenía buena memoria, y me iba instruyendo con la conversación. Me deleitaba la amistad, huía del dolor, abyección, e ignorancia. ¿Qué hay en un viviente como este que no sea digno de admiración y alabanza? Pues todas estas cosas son dones de mi Dios, que yo no me los he dado a mí mismo. Y todos son buenos y todos ellos soy yo. Libro 2, capítulo 4. El hurto de unas peras. Había un peral en las inmediaciones de nuestra viña cargado de peras, que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tentadoras. A hora intempestiva de la noche, pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras según nuestra mala costumbre, nos encaminamos a él, con ánimo de sacudirlo y vendimiarlo, unos cuantos mozalbetes. Y llevamos del grandes cargas, no para regalarnos, sino más bien para tener que echárselas a los puercos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido. He aquí, Señor, mi corazón, y aquí mi corazón, del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Que mi corazón te diga que era lo que allí buscaba para ser malo de balde, y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad. Fea era, y yo la amé el perecer, amé mi defecto, no aquello por lo que faltaba, sino mi mismo defecto. Torpe alma mía, que saltando fuera de tu base ibas al exterminio, no buscando algo en la ignominia, sino la ignominia misma. Libro 2, capítulo 7. Acción de gracias por el perdón conseguido. ¿Qué daré en retorno al Señor por poder recordar mi memoria todas estas cosas sin que tiemble ya mi alma por ellas? Te amaré, Señor, y te daré gracias y confesaré tu nombre por haberme perdonado tantas y tan nefandas acciones mías. A tu gracia y misericordia debo que hayas deshecho mis pecados como hielo, y no haya caído en otros muchos. ¿Qué pecados realmente no pude yo cometer, yo, que amé gratuitamente el crimen? Confieso que todos me han sido ya perdonados, así los cometidos voluntariamente como los que dejé de hacer por tu favor. ¿Quién hay de los hombres que, conociendo su flaqueza, atribuya a sus fuerzas su castidad y su inocencia, para por ello amarte menos, cual si hubiera necesitado menos de tu misericordia, por la que perdonas los pecados a los que se convierten a ti? Que aquel, pues, que, llamado por ti, siguió tu voz y evitó todas estas cosas que lee de mí, y yo recuerdo y confieso, no se ría de mí por haber sido curado estando enfermo por el mismo médico que le preservó al de caer enfermo, o más bien, de que no enfermara tanto. Antes, sí, debe amarte tanto y aún más que yo, porque el mismo que me sanó a mí de tantas y tan graves debilidades, ese le libró al de caer en ellas. Libro 2, capítulo 9. El contagio de las malas compañías. ¿Y qué afecto era aquel del alma? Ciertamente muy torpe, y yo un desgraciado en temerle. Pero, ¿qué era en realidad? ¿Y quién hay que entienda los pecados? Era como una risa que nos retozaba en el cuerpo, nacida de ver que engañábamos a quienes no sospechaban de nosotros tales cosas, y sabíamos que habían de llevarlas muy a mal. Pero, ¿por qué me deleitaba no pecar solo? ¿Acaso porque nadie se ríe fácilmente cuando está solo? Nadie fácilmente, es verdad, pero también lo es que a veces tienta y vence la risa a los que están solos, sin que nadie los vea, cuando se ofrece a los sentidos o al alma alguna cosa extraordinariamente ridícula. Porque la verdad es que yo solo no hubiera hecho nunca aquello, no, yo solo jamás lo hubiera hecho. Vivo tengo delante de ti, Dios mío, el recuerdo de aquel estado de mi alma, y repito que yo solo no hubiera cometido aquel hurto, en el que no me deleitaba lo que robaba, sino porque robaba, lo que solo tampoco me hubiera agradado en modo alguno, ni yo lo hubiera hecho.
o amistad enemiga en demasía, seducción inescrutable del alma, ganas de hacer mal por pasatiempo y juego, apetito del daño ajeno sin provecho alguno propio y sin pasión de vengarse. Pero basta que se diga, vamos, hagamos, para que se sienta vergüenza de no ser desvergonzado. Libro 3, capítulo 11. El sueño consolador de Santa Mónica. Pero enviaste tu mano de lo alto y sacaste mi alma de este abismo de tinieblas. Entretanto, mi madre, fiel sierva tuya, lloraba en tu presencia mucho más que las demás madres suelen llorar la muerte corporal de sus hijos, porque veía ella mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti. Y tú la escuchaste, Señor, tú la escuchaste y no despreciaste sus lágrimas, que, corriendo abundantes, regaban el suelo allí donde hacía oración. Sí, tú la escuchaste, Señor. Porque, ¿de dónde sino aquel sueño con que la consolaste, viniendo por ello a readmitirme en su compañía y mesa, ella que había comenzado a negarme ante la aversión y detestación provocadas por las blasfemias de mi error? Soñó, en efecto, estar de pie sobre una regla de madera, y a un joven resplandeciente, alegre y risueño, que venía hacia ella, toda triste y afligida. Al preguntarle este joven por la causa de su tristeza y de sus lágrimas diarias, no por ánimo de enterarse como ocurre ordinariamente, sino para aconsejarla, y ella a su vez le respondiese que lloraba mi perdición, le mandó que se tranquilizase, y que observara cómo donde ella estaba allí estaba yo también. Y cuando ella fijó su vista, me vio junto a ella de pie sobre la misma regla. ¿Qué explicación darle a este hecho sino que tú tenías tus oídos aplicados a su corazón, oh tú, omnipotente y bueno, que así cuidas de cada uno de nosotros, como si no tuvieras más que cuidar, y así de todos como de cada uno? ¿Y de dónde también le vino que, contándome mi madre esta visión, y queriéndola yo persuadir de que significaba lo contrario, y que no debía desesperar de que algún día sería ella también lo que yo era al presente, al punto, sin vacilación alguna, me respondió? No me dijo, donde él está, allí estás tú, sino donde tú estás, allí está él. Confieso, Señor, y muchas veces lo he dicho, que, a lo que yo me acuerdo, me movió más esta respuesta de mi avispada madre, por no haberse turbado con una explicación errónea tan verosímil, y haber visto lo que debía verse, y que yo ciertamente no había visto antes que ella me lo dijese, que el mismo sueño con el cual anunciaste a esta piadosa mujer con mucho tiempo de antelación, a fin de consolarla en su inquietud presente, un gozo que no había de realizarse sino mucho tiempo después. Porque todavía hubieron de pasar casi 9 años, durante los cuales continué revolcándome en aquel abismo de cieno y tinieblas de error, hundiéndome tanto más cuanto más conatos hacía por salir de él. Entretanto, aquella piadosa viuda, casta y sobria como las que tú amas, ya un poco más alegre con la esperanza que tenía, pero no menos solícita en sus lágrimas y gemidos, no cesaba de llorar por mí en tu presencia en todas las horas de sus oraciones, las cuales no obstante ser aceptadas por ti, me dejabas, sin embargo, que me revolcara y fuera envuelto por aquella oscuridad. Libro 3, capítulo 12. No perecerá el hijo de tantas lágrimas. También por este mismo tiempo le diste otra respuesta, a lo que yo recuerdo, pues paso en silencio muchas cosas por la prisa que tengo de llegar a aquellas otras que me urgen más te confiese, y otras muchas porque no las recuerdo. Diste, digo, otra respuesta a mi madre por medio de un sacerdote tuyo, cierto obispo, educado en tu iglesia y ejercitado en tus escrituras, a quien como ella rogase que se dignara hablar conmigo, refutar mis errores, desengañarme de mis malas doctrinas, y enseñarme las buenas. Hacía esto con cuantos hallaba idóneos, negóse él con mucha prudencia, a lo que he podido ver después, contestándole que yo estaba incapacitado para recibir ninguna enseñanza, por estar muy fiero con la novedad de la herejía maniquea, y por haber puesto en apuros a muchos ignorantes con algunas cuestioncillas, como ella misma le había indicado. Dejadle estar, dijo, y rogad únicamente por él al Señor, él mismo leyendo los libros de ellos descubrirá el error y conocerá su gran impiedad. Y al mismo tiempo le contó cómo siendo el niño había sido entregado por su seducida madre a los maniqueos, llegando no solo a leer, sino a copiar casi todos sus escritos, y como él mismo, sin necesidad de nadie que le arguyera ni convenciese, llegó a conocer cuán digna de desprecio era aquella secta, y cómo al fin la había abandonado. Pero, dicho esto, como mi madre no se aquietara, sino que instase con mayores ruegos y más abundantes lágrimas a que se viera conmigo y disputase sobre dicho asunto, él, cansado ya de su importunidad, le dijo, vete en paz, mujer, así Dios te dé vida. Que no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas, respuesta que ella recibió, según me recordaba muchas veces en sus coloquios conmigo, como venida del cielo. Libro 4, capítulo 3. Un médico le cura de su afición a la astrología.
Pero como yo le preguntara por qué causa muchas de las cosas que pronostica dicha ciencia resultan verdaderas, me respondió como pudo que la fuerza de la suerte está dispersa por las cosas de la naturaleza. Porque, decía él, si a veces, consultando uno las páginas de un poeta cualquiera, se encuentra con un verso que, no obstante pensar el poeta en cosas muy distintas cuando lo compuso, responde, sin embargo, de modo admirable al asunto que trae entre manos, tampoco tiene nada de extraño que el alma humana, movida de superior instinto, sin saber ella lo que pasa en sí, diga no por arte sino por suerte, alguna cosa que responda a los hechos y negocios del que pregunta. Libro 4, capítulo 12. La verdadera felicidad solo está en Dios. Si te agradan los cuerpos, alaba a Dios en ellos y revierte tu amor sobre su artífice, no sea que le desagrades en las mismas cosas que te agradan. Si te agradan las almas, ámalas en Dios, porque, si bien son mudables, fijas en Él, permanecerán, de otro modo desfallecerían y perecerían. Ámalas, pues, en Él, y arrastra contigo hacia Él cuantos puedas, y diles, a este amemos, Él es el que ha hecho estas cosas, y no está lejos de aquí. Porque no las hizo y se fue, sino que de Él proceden, y en Él están. Pero he aquí que Él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón, pero el corazón se ha alejado de Él. Volved, pues, prevaricadores, al corazón, y adheríos a Él, que es vuestro hacedor. Estad con Él, y permaneceréis estables, descansad en Él, y estaréis tranquilos. Libro 5, capítulo 6. Encuentro de Agustín con Fausto, facundo e ignorante. Ya había aprendido de ti, Señor, por modos ocultos y maravillosos, y creo que eras tú el que me enseñabas, porque era verdadero aquello, y nadie puede ser maestro de la verdad sino tú, sea cualquiera el lugar y modo en que ella brille. Ya había aprendido de ti que no por decirse una cosa con elegancia debía tenerse por verdadera, ni falsa porque se diga con desaliño, ni a su vez verdadero lo que se dice toscamente, ni falso lo que se dice con estilo brillante, sino que la sabiduría y necedad son como manjares, provechosos o nocivos, y las palabras elegantes o triviales, como platos preciosos o humildes, en los que se pueden servir ambos manjares. Libro 6, capítulo 5. Simplicidad y profundidad de las Escrituras. Desde esta época empecé ya a dar preferencia a la doctrina católica, porque me parecía que aquí se mandaba con más modestia, y de ningún modo falazmente, creer lo que no se demostraba, fuese porque, aunque existiesen las pruebas, no había sujeto capaz de ellas fuese porque no existiesen, que no allí, en donde se despreciaba la fe y se prometía con temeraria arrogancia la ciencia, y luego se obligaba a creer una infinidad de fábulas absurdísimas que no podían demostrar. Después, con mano blandísima y misericordiosísima, comenzaste, Señor, a tratar y componer poco a poco mi corazón, y me persuadiste al considerar cuantas cosas creía que no había visto, ni a cuya formación había asistido, como son muchas de las que cuentan los libros de los gentiles. Cuantas relativas a los lugares y ciudades que no había visto, cuantas referentes a los amigos, a los médicos, y a otras clases de hombres que, si no las creyéramos, no podríamos dar un paso en la vida, y, sobre todo, cuán inconcusamente creía ser hijo de tales padres, cosa que no podría saber sin dar fe a lo que me habían dicho. Libro 7, capítulo 10. Más claridad de espíritu encontrada en estos libros sobre el ser divino. Y alertado por aquellos escritos que me intimaban a retornar a mí mismo, entré en mi interior guiado por ti, y lo pude hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Entré, y vi con el ojo de mi alma, como quiera que él fuese, sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz inmutable, no esta vulgar y visible a toda carne, ni otra cuasi del mismo género, aunque más grande, como si ésta brillase más y más claramente, y lo llenase todo con su grandeza. No era esto aquella luz, sino cosa distinta, muy distinta de todas estas. Ni estaba sobre mi mente como está el aceite sobre el agua, o el cielo sobre la tierra, sino estaba sobre mí, por haberme hecho, y yo debajo, por ser hechura suya. ¿Quién conoce la verdad? Conoce esta luz, y quien la conoce, conoce la eternidad. La caridad es quien la conoce. Oh eterna verdad, y verdadera caridad, y amada eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche, y cuando por vez primera te conocí, tú me tomaste para que viese que existía lo que había de ver y que aún no estaba en condiciones de ver. Y reverberaste la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de horror. Y advertí que me hallaba lejos de ti en la región de la desemejanza, como si oyera tu voz de lo alto, manjar soy de grandes,
crece y me comerás. Ni tú me mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino tú te mudarás en mí. Y conocí que por causa de la iniquidad corregiste al hombre, e hiciste que se secara mi alma como una tela de araña, y dije, por ventura no es nada la verdad, porque no se haya difundida por los espacios materiales finitos e infinitos. Y tú me gritaste de lejos, al contrario, yo soy el que soy, y lo oí como se oye interiormente en el corazón, sin que darme lugar a duda, antes más fácilmente dudaría de que vivo, que no de que no existe la verdad, que se percibe por la inteligencia de las cosas creadas. Libro 7, capítulo 15. Verdad y falsedad de las criaturas. Y miré las otras cosas, y vi que te son deudoras, porque son, y que en ti están todas las finitas, aunque de diferente modo, no como en un lugar, sino por razón de sostenerlas todas tú, con la mano de la verdad, y que todas son verdaderas en cuanto son, y que la falsedad no es otra cosa que tener por ser lo que no es. También vi que no sólo cada una de ellas dice conveniencia con sus lugares, sino también con sus tiempos, y que tú, que eres el solo eterno, no has comenzado a obrar después de infinitos espacios de tiempo, porque todos los espacios de tiempo, pasados y futuros, no podrían pasar ni venir sin obrando y permaneciendo tú. Libro 7, capítulo 17. Ascensiones de Agustín hacia Dios. Y me admiraba de que te amara ya a ti, no un fantasma en tu lugar, pero no me sostenía en el goce de mi Dios, sino que, arrebatado hacia ti por tu hermosura, era luego apartado de ti por mi peso, y me desplomaba sobre estas cosas con gemido, siendo mi peso la costumbre carnal. Pero conmigo estaba tu memoria, ni en modo alguno dudaba ya de que existía un ser a quien yo debía adherirme, pero a quien no estaba yo en condición de adherirme, porque el cuerpo que se corrompe agobia el alma, y la morada terrena deprime la mente que piensa muchas cosas. Asimismo, estaba certísimo de que tus cosas invisibles se perciben, desde la constitución del mundo, por la inteligencia de las cosas que has creado, incluso tu virtud sempiterna y tu divinidad. Porque buscando yo de dónde aprobaba la hermosura de los cuerpos, ya celestes, ya terrestres, y qué era lo que había en mí para juzgar rápida y cabalmente de las cosas mudables cuando decía, esto debe ser así, aquello no debe ser así, buscando, digo, de dónde juzgaba yo cuando así juzgaba, hallé que estaba la inconmutable y verdadera eternidad de la verdad sobre mi mente mudable. Y fui subiendo gradualmente de los cuerpos al alma, que siente por el cuerpo, y de aquí al sentido íntimo, al que comunican o anuncian los sentidos del cuerpo las cosas exteriores, y hasta el cual pueden llegar las bestias. De aquí pasé nuevamente a la potencia raciocinante, a la que pertenece juzgar de los datos de los sentidos corporales, la cual, a su vez, juzgándose a sí misma mudable, se remontó a la misma inteligencia, y apartó el pensamiento de la costumbre, y se sustrajo a la multitud de fantasmas contradictorios para ver de qué luz estaba inundada, cuando sin ninguna duda clamaba que lo inconmutable debía ser preferido a lo mudable, y de dónde conocía yo lo inmutable, ya que si no lo conociera de algún modo, de ninguno lo antepondría a lo mudable con tanta certeza. Y, finalmente, llegué a, lo que es, en un golpe de vista trepidante. Entonces fue cuando vi tus cosas invisibles por la inteligencia de las cosas creadas. Libro 8, capítulo 3. Alegría por la conversión de los pecadores. Dios bueno, ¿qué es lo que pasa en el hombre para que se alegre más de la salud de un alma desahuciada, y salvada del mayor peligro, que si siempre hubiera ofrecido esperanzas o no hubiera sido tanto el peligro? También tú, Padre misericordioso, te gozas más de un penitente que de 99 justos que no tienen necesidad de penitencia, y nosotros oímos con grande alegría el relato de la oveja descarriada, que es devuelta al redil en los alegres hombros del buen pastor, y el de la dracma, que es repuesta en tus tesoros después de los parabienes de las vecinas a la mujer que la halló. Y lágrimas arranca de nuestros ojos el júbilo de la solemnidad de tu casa, cuando se lee en ella de tu hijo menor que era muerto y revivió, había perecido y fue hallado. Y es que tú te gozas en nosotros y en tus ángeles, santos por la santa caridad, pues tú eres siempre el mismo, por conocer del mismo modo y siempre las cosas que no son siempre ni del mismo modo. Pero, ¿qué ocurre en el alma para que ésta se alegre más con las cosas encontradas, o recobradas, y que ella estima, que si siempre las hubiera tenido consigo? Porque esto mismo testifican las demás cosas, y llenas están todas ellas de testimonios que claman, así es. Triunfa victorioso el emperador, y no venciera si no peleara, y cuanto mayor fue el peligro de la batalla, tanto mayor es el gozo del triunfo.
Surge una tempestad a los navegantes y amenaza tragarlos, y todos palidecen ante la muerte que les espera, se sosiegan el cielo y la mar, y se alegran sobremanera, porque otro tanto temieron. Enferma una persona amiga y su pulso anuncia algo fatal, y todos los que la quieren sana, enferman con ella en el alma, sale del peligro, y aunque todavía no camine con las fuerzas de antes, hay ya tal alegría entre ellos como no la hubo antes, cuando andaba sana y fuerte. Aun los mismos deleites de la vida humana, no los sacan los hombres de ciertas molestias, no impensadas y contra voluntad, sino buscadas y queridas. Ni en la comida ni en la bebida hay placer si no precede la molestia del hambre y de la sed. Libro 9, capítulo 7. El canto salmódico de la Iglesia y curación de un ciego. Es a saber, desde hacía un año o poco más, cuando Justina, madre del emperador Valentiniano, todavía niño, persiguió, por causa de su herejía, a la que había sido inducida por los arrianos, a tu varón Ambrosio. Velaba la piadosa plebe en la iglesia, dispuesta a morir con su obispo, tu siervo. Allí se hallaba mi madre, tu sierva, la primera en solicitud y en las vigilias, que no vivía sino para la oración. Nosotros, todavía fríos, sin el calor de tu espíritu, nos sentíamos conmovidos, sin embargo, por la ciudad atónita y turbada. Entonces fue cuando se instituyó que se cantasen himnos y salmos, a la usanza oriental, para que el pueblo no se dejase abatir por la tristeza o aburrimiento. Desde ese día se ha conservado hasta el presente, siendo ya imitada por muchas, casi por todas tus iglesias, en las demás regiones del orbe. Entonces fue cuando, por medio de una visión, descubriste al susodicho obispo el lugar en que yacían ocultos los cuerpos de San Gervasio y San Protasio, que tú habías conservado incorruptos en el tesoro de tu misterio tantos años, a fin de sacarlos oportunamente para reprimir una rabia femenina y además regia. Porque habiendo sido descubiertos y desenterrados, al ser trasladados con la pompa conveniente a la Basílica Ambrosiana, no sólo quedaban sanos los atormentados por los espíritus inmundos, confesándolo los mismos demonios, sino también un ciudadano, ciego desde hacía muchos años, y muy conocido en la ciudad, quien, como preguntara la causa de aquel alegre alboroto del pueblo y se lo indicasen, dio un salto y rogó a su lazarillo que le condujera al lugar. Llegado allí, suplicó se le concediese tocar con el pañuelo el féretro de tus santos, cuya muerte había sido preciosa en tu presencia. Hecho esto, y aplicado después a los ojos, recobró al instante la visita. Al punto corrió la fama del hecho, y al punto sonaron tus alabanzas, fervientes y luminosas, con lo que si el ánimo de aquella adversaria no se acercó a la salud de la fe, se reprimió al menos en su furor de persecución. Gracias te sean dadas, Dios mío. Pero, ¿de dónde y por dónde has traído a mi memoria para que también te confiese estas cosas que, aunque grandes, las había olvidado, pasándolas de largo? Y, sin embargo, con exhalar entonces tal fragancia vuestros perfumes, no corríamos tras de ti. Por eso lloraba tan abundantemente en medio de los cánticos de tus himnos, al principio suspirando por ti, y luego respirando, cuanto lo permite el aire en una casa de heno. Libro 9, capítulo 9. Mónica, la perfecta casada. Así pues, educada púdica y sobriamente, y sujeta más por ti a sus padres que por sus padres a ti, luego que llegó plenamente a la edad núbil, fue dada en matrimonio a un varón, a quien sirvió como a señor, y se esforzó por ganarle para ti, hablándole de ti con sus costumbres, con las que la hacías hermosa y reverentemente amable y admirable ante sus ojos. De tal modo toleró las afrentas conyugales, que jamás tuvo con él sobre este punto la menor riña, pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él, y creyendo en ti, se haría casto. Era éste, además, si por una parte sumamente cariñoso, por otra extremadamente colérico, pero tenía hasta cuidado de no oponerse a su marido enfadado, no solo con los hechos, pero ni aun con la menor palabra, y solo cuando le veía ya tranquilo y sosegado, y lo juzgaba oportuno, le daba razón de lo que había hecho, si por casualidad se había enfadado más de lo justo. Finalmente, cuando muchas matronas, que tenían maridos más mansos que ella, traían los rostros afeados con las señales de los golpes, y comenzaban a murmurar de la conducta de ellos en sus charlas amigables, Mónica, achacándolo a su lengua, les advertía seriamente entre bromas que desde el punto que oyeron la lectura de las capitulaciones llamadas matrimoniales, debían haberlas considerado como un documento que las constituía en siervas de estos, y así recordando esta su condición, no debían ensoberbecerse contra sus señores. Y como se admirasen ellas, conociendo el fuerte temperamento del marido que tenía,
de que jamás se hubiese oído ni traslucido por ningún indicio que Patricio maltratase a su mujer, ni siquiera que un día hubiesen estado desavenidos con alguna discusión, y le pidiesen la razón de ello en conversaciones amistosas. Ella les enseñaba su modo de proceder, que es como dije arriba. Las que la imitaban experimentaban dichos efectos, y le daban las gracias; las que no la seguían, esclavizadas, eran maltratadas. También a su suegra, al principio irritada contra ella por los chismes de las malas criadas, logró vencerla con atenciones y continua tolerancia y mansedumbre, de modo que la misma suegra, espontáneamente, manifestó a su hijo que las lenguas chismosas de las criadas eran las que turbaban la paz doméstica entre ella y su nuera, y pidió se las castigase. Y así, después que él, ya por complacer a la madre, ya por conservar la disciplina familiar, ya por atender a la armonía de los suyos, castigó con azotes a las acusadas a voluntad del acusante, aseguró ésta que tales premios debían esperar de ella quienes, pretendiendo agradarla, le dijesen algo malo de su nuera. Y no atreviéndose ya ninguna a ello, vivieron las dos en dulce y memorable armonía. Igualmente, a esta tu buena sierva, en cuyas entrañas me criaste, oh Dios mío, misericordia mía, le habías otorgado este otro gran don, de mostrarse tan pacífica, siempre que podía, entre almas discordes y disidentes, cualesquiera que ellas fuesen, que con oír muchas cosas durísimas de una y otra parte, cuales suelen vomitar una hinchada e indigesta discordia, cuando ante la amiga presente desahoga la crudeza de sus odios en amarga conversación sobre la enemiga ausente, que no delataba nada a la una de la otra, sino aquello que podía servir para reconciliarlas. Pequeño bien me parecería este si una triste experiencia no me hubiera dado a conocer a muchedumbre de gentes, por haberse extendido muchísimo esta no sé qué horrenda pestilencia de pecados, que no sólo descubren los dichos de enemigos airados a sus airados enemigos, sino que añaden, además, cosas que no se han dicho, cuando, al contrario, a un hombre que es humano deberá parecer poco el no excitar ni aumentar las enemistades de los hombres hablando mal, si antes no procura extinguirlas hablando bien. Tal era aquella, adoctrinada por ti, maestro interior, en la escuela de su corazón. Por último, consiguió también ganar para ti a su marido al fin de su vida temporal, no teniendo que lamentar en él, ya bautizado, las ofensas que había tolerado antes del bautismo. Era, además, sierva de tus siervos, y cualesquiera de ellos que la conocía te alababa, honraba, y amaba mucho en ella, porque advertía tu presencia en su corazón por los frutos de su santa conversación. Había sido mujer de un solo varón, había cumplido con sus padres, había gobernado su casa piadosamente y tenía el testimonio de las buenas obras, y había nutrido a sus hijos, pariéndoles tantas veces cuantas les veía apartarse de ti. Por último, Señor, ya que por tu gracia nos dejas hablar a tus siervos, de tal manera cuidó de todos nosotros los que antes de morir ella vivíamos juntos, en Casiciaco, recibida ya la gracia del bautismo, como si fuera madre de todos, y de tal modo nos sirvió, como si fuese hija de cada uno de nosotros. Libro 11, capítulo 13. Antes de la creación no había tiempo. Pero si la mente volandera de alguno, vagando por las imágenes de los tiempos anteriores a la creación, se admirase de que tú, Dios omnipotente, y omnicreante, y omniteniente, artífice del cielo y de la tierra, dejaste pasar un sinnúmero de siglos antes de que hicieses tan gran obra, despierte, y advierta que admira cosas falsas. Porque, ¿cómo habían de pasar innumerables siglos, cuando aún no los habías hecho tú, autor y creador de los siglos? ¿O qué tiempos podían existir que no fuesen creados por ti? ¿Y cómo habían de pasar, si nunca habían sido? Luego, siendo tú el obrador de todos los tiempos, si existió algún tiempo antes de que hicieses el cielo y la tierra, ¿por qué se dice que cesabas de obrar? Porque tú habías hecho el tiempo mismo, ni pudieron pasar los tiempos antes de que hicieses los tiempos. Pues si antes del cielo y de la tierra no existía ningún tiempo, ¿por qué se pregunta qué era lo que entonces hacías? Porque realmente no había tiempo donde no había entonces. Ni tú precedes temporalmente a los tiempos, de otro modo no precederías a todos los tiempos. Pero precedes a todos los pretéritos por la celsitud de tu eternidad, siempre presente, y superas todos los futuros, porque son futuros, y cuando vengan serán pretéritos. Tú, en cambio, eres el mismo, y tus años no mueren. Tus años ni van ni vienen, al contrario de estos nuestros, que van y vienen, para que todos sean. Tus años existen todos juntos, porque existen, ni son excluidos los que van por los que vienen, porque no pasan,
pero los nuestros todos llegan a ser cuando ninguno de ellos exista ya. Tus años son un día, y tu día no es un cada día, sino un hoy, porque tu hoy no cede el paso al mañana, ni sucede al día de ayer. Tu hoy es la eternidad, por eso engendraste coeterno a ti a aquel a quien dijiste, yo te he engendrado hoy. Tú hiciste todos los tiempos, y tú eres antes de todos ellos, ni hubo un tiempo cuando no existía el tiempo. Libro 13, capítulo 38. El sábado del eterno descanso, llamad y se os abrirá. Nosotros, pues, vemos estas cosas, que has hecho, porque son, pero tú, porque las ves, son. Nosotros las vemos externamente, porque son, e internamente, porque son buenas, pero tú las viste hechas allí donde viste que debían ser hechas. Nosotros, en un tiempo, nos hemos sentido movidos a obrar el bien, después que nuestro corazón concibió de tu espíritu, pero en tiempo anterior fuimos movidos a obrar mal, abandonándote a ti, tú, en cambio, Dios, uno y bueno, nunca has cesado de hacer bien. Algunas de nuestras obras, por gracia tuya, son buenas, pero no sempiternas. Después de ellas esperamos descansar en tu grande santificación. Pero tú, bien que no necesitas de ningún otro bien, estás en reposo, porque tú mismo eres tu reposo, tu quietud. Pero, ¿qué hombre dará esto a entender a otro hombre? ¿Qué ángel a otro ángel? ¿Qué ángel al hombre? A ti es a quien se debe pedir, en ti es en quien se debe buscar, a ti es a quien se debe llamar. Así se recibirá, así se encontrará, así se abrirá. Amén. Fin de cita. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.